Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de La Última Página. Quien les habla, Diego Ortega, y por supuesto, acompañado, secundado por mi entenado, Ricardo Tapia. No, Ricardo Tapia era el entenado de Bruno Díaz. El indomable Sebastián Porrini, que hoy está con el cuello de la camisa por fuera del pullover, parece Ned Flanders. Es un programillo. Perfectirijillo, Porrinillo. ¿Cómo andas, Seba? Bien, Dieguito, muy bien. Me alegro, Gracias a Dios, muy bien. Le hago una chanza a Porrini por su aspecto. Sí, así que... ¡Ups! Ese es Homero. Estamos muy felices, muy contentos cada vez que nos juntamos a grabar, antes de que aquí en Buenos Aires nos prohíban todo tipo de reunión. Estamos acá, bueno, con Porrini nos vemos muy seguido, ya estamos prácticamente inmunizados uno del otro o unos contra el otro. Pero bueno, tratamos de no volver a ese suplicio que era grabar por Zoom, no, así que favor. Estamos tratando de estoquearnos de programas. Y hoy, Sebastián, gracias a una propuesta que me has hecho y que de alguna manera también responde a una lista que hemos producido en cierto momento al inicio de este año. La tengo. La tiene, Porrini tiene todo anotado, es un genio. Ya es un genio de por sí, bueno, gracias. Ahora anotó todo lo que hemos hecho y lo que haremos. Así que hoy vamos a hablar. ¿Sabes qué me molesta? Cuando dice vamos a hablar de... podemos hablar todos. Vamos a leer, vamos a comentar, vamos a hacer algunas observaciones sobre una escritora que realmente hacía tiempo que teníamos ganas de dedicarle un programa. De hecho, cuando me dijiste, bueno, hagamos un programa sobre tal escritora, yo te dije, bueno, podríamos buscar con quién. Y decidimos, decidiste vos, me dijiste, no, mira, me parece que tiene el suficiente valor literario como para dedicarle un programa íntegro a Clarice Lispector, o Clarice Lispector. Mi portugués es espantoso. No importa, igual. Mejor conocida como Clarice. Clarice Lispector. Clarice Lispector o Clarice Lispector. Esta escritora ucraniana de nacimiento, radicada por supuesto en Brasil, políglota, periodista, ensayista, novelista, cuentista, traductora, ¿sí? Hablaba francés, inglés, ucraniano por supuesto, portugués, algo de español. Fue una de las primeras que tradujo a Borges, por ejemplo, al portugués, un texto de Borges traducido por ello. Pero bueno, Clarice Lispector, nacida en 1920, fallecida en 1977, muy joven, a los 57 años. Creo que no había cumplido. Sí, 57 años, por un cáncer intempestivo de ovarios. Una escritora compleja, vamos a decirlo de entrada, es una escritora compleja, no solo por su, digamos, producción literaria, que es bastante prolífica, entre novelas y compendios de cuentos. Yo no diría prolífica, es densa. Es densa. Densa no en el sentido de ser pesada, sino que es un hueso duro de roer para un lector, lectora que no tiene cierta preparación. No te voy a contar mi historia con ella, como viene. Bueno, yo también, si querés. Pero para hablar de Clarice Lispector, como hacemos siempre, tenemos que ubicarnos un poquito en el momento en el que Clarice Lispector aparece en la escena literaria, sobre todo brasileña y latinoamericana, y por supuesto universal. A ver, mira, justo el otro día hablábamos con Pablo en el programa que salió de Un Rey, la novela del siglo XX. Y bueno, un poco de soslayo nos metimos en la literatura latinoamericana, pero pasa algo en Brasil puntualmente. Le hemos dedicado un programa a Machado de Assis. Claro, Guimarães Rosa. Yo te dije, falta Guimarães Rosa. ¿Qué pasa con Guimarães Rosa y la famosa generación del 45? ¿No? La tercera fase de lo que se suele decir el modernismo brasileño. Todo esto tiene un correlato que es en 1922, ¿sí? en la Semana del Arte Moderno de Sao Paulo, aparece Oswald de Andrade con el Manifiesto Antropofágico y la nueva vanguardia brasileña. Lo que plantea básicamente Oswald de Andrade en ese texto tan interesante que es el Manifiesto Antropofágico es que justamente la vanguardia brasileña viene a fagocitar antropofágicamente a la vanguardia europea, pero no para imitarla, sino más bien para establecer algún tipo de renovación en las letras brasileñas. Sí, señor. Es decir, se necesita un lenguaje nuevo para hablar de los temas que nos competen, que es básicamente el contacto, el cruce entre la ruralidad
propia del pueblo brasilero. Imagínense, el territorio de Brasil es enorme, enorme. Es un subcontinente. O sea, Claro. Ya San Pablo es un país en sí mismo, ¿no? Entonces lo que plantean los digamos, vanguardistas brasileños de la primera mitad del siglo XX, de 1922 en adelante, es una renovación. Pero, ¿qué pasa? Esa renovación se da primero en el lenguaje, en el cómo decir, pero no en el tema, ¿sí? El problema es más tratar los temas propios de los conflictos sociales y no tanto sobre la forma. Claro. No va a ser recién hasta 1945-1946 cuando se publica Sagarana de Guimarães. Pronuncialo vos, Sebastián, porque lo pronunciaste. Guimarães Rosa. No, Joao Joao Guimarães Rosa. Joao Guimarães Rosa. La R es casi Rosa, casi una jodon, una sí, jodon griega. Exactamente. Guimarães Rosa, que produce esta antología de cuentos en la que efectivamente se da un quiebre con el lenguaje que se va a terminar de consolidar en 1956 con esa novela imposible que es Gran Sertón Veredas. Gran Sertón Veredas. Ahora bien, paremos ahí un poquito la moto. Estamos hablando de la renovación de la literatura brasileña y una innovación fuerte en el lenguaje y la literatura. Sí. ¿Sí? Que es lo que no pudieron hacer los primeros antropofágicos. Totalmente. ¿No? Es decir, se quedaron, es como dice Ángel, ¿no? El signo meducio. Claro. Vieron de perfil que había que hacer algo. Claro. No lo terminaron de hacer. Guimarães Rosa, junto con otros, por supuesto, encabezan la lista. Y 3 años antes del Gran Sertón Veredas, en 1953, una jovencísima Clarice Lispector aparece en la escena literaria con una novelita que se consigue, que casi no se consigue, que es Cerca del corazón salvaje. ¿Puedo corregirlo, profesor? Perdón. 1943. 1943. Tenía 23 pirulos. Ah, mira. Tenía. Bueno, entonces estoy mal con los años del Gran Sertón Veredas. Bueno, no importa. Esto editaremos y corregiremos, pondremos sobre. Bueno, ya Clarice Lispector, con su primera novela de 1943, llamada Cerca del corazón Te salvaje. cuento por qué. Porque ella después se va de Brasil. Claro, se va, pues se casa con un diplomático y se va a recorrer prácticamente el mundo. Se va a Estados Unidos, inclusive. Sí, 18 años. 18 años. Pero lo que ya tenemos ahí en esa primera manifestación es directamente una intervención literaria sobre el lenguaje literario. Sí. Porque hay que decirlo de una buena vez. Cuando uno lee a Clarice Lispector se sumerge en el lenguaje puro. Sí. Primero, ¿no? Gran heredera, entre comillas heredera, no quiere decir que haya una toma de postura, pero podríamos hacer la asociación directa de que Clarice Lispector hereda de algún modo ese estilo o esa técnica o esa forma que ya había planteado Virginia Woolf, ¿no? Podemos hacer ahí un empalme. Sí. El imperio del fluir de la conciencia, ¿sí? Y la cuestión o el problema del lenguaje. Claro. ¿No? Es decir, Claro. cómo decir con un lenguaje conocido aquello que es imposible de manifestar en la cotidianidad. Pero ahí viene la paradoja o lo interesante de Clarice Lispector. Clarice Lispector parte siempre de un hecho cotidiano, la morosidad, la detención reconcentrada sobre un hecho cotidiano que se convierte en absoluto, ¿sí? El fluir de la conciencia de sus personajes, narradores en primera persona o en tercera, que se detienen, por ejemplo, a observar, no sé, un evento y lo convierten en páginas y páginas y parrafadas de reflexiones, de introspecciones. Se habla mucho de la novela psicológica en Clarice Lispector. Ella desdeñaba por ahí la idea de que sus novelas fueran leídas desde la psicología, ¿no? Entonces, el gran... Incluso muy crítica de Virginia Woolf. Muy crítica, por eso decía, eso de heredera me lo tomo... que no tenía nada que ver, me lo tomo así entre comillas. Joyce, pero bueno, por algo lo decía. Por algo lo decía, ¿no? Claro. Es como cuando Marechal decía que su novela no era una reescritura del Ulises. Bueno, por supuesto que no lo era. Pero está bien, coincido. Me apuré al decir heredera. No, está muy bien porque es... Pero se puede hacer la asociación directa. Es la misma, es el mismo periodo. Exactamente. Yo creo que Clarice en todo caso encuentra algo fundamental, que es su experiencia como mujer del mundo, ¿no? Una mujer cosmopolita. O sea, es la mujer que desde la urbanidad más pura, Río de Janeiro, pongamos por caso, trae en sus temas, sobre todo en sus novelas,
y en los cuentos también, trae el tema del choque entre esa ruralidad generalmente nordestina, Sí. un gran tema de la literatura brasileña, ¿no? Donde ella vivió. El nordeste que se cruza con el sudeste moderno, Río de Janeiro, Sí, que a su vez Río de Janeiro tiene dos vertientes, ¿no? Copacabana y... ¿Cómo se llama? Ipanema. Ipanema, digo, es una ciudad compleja, Río de Janeiro, en la que de pronto confluyen un crisol de etnias y un crisol de lenguajes, ¿sí? que a Clarice le permite, digamos, utilizar el lenguaje, valga decirlo, como moneda de cambio para hacer transitar sobre él lo imposible. Exacto. Eso como para empezar a hablar, ¿no? Sí, señor. En una entrevista que está en YouTube y que es muy interesante, pero es muy incómoda, Sí, hay que decirlo, sí. son 22 minutos de la más absoluta incomodidad. Total. Yo digo, el entrevistador... Aplauso. Un aplauso, porque remó esa entrevista como si estuviera, no sé, en los Juegos Olímpicos, porque era una mujer complicada, hay que decirlo. Dulce de leche con el dulce de leche repostero, claro, ¿no? Y con palitos de helado de madera balsa. Te la complico. Esa entrevista de 1977, ya un par de meses de su muerte, deja en claro Clarice Lispector que su oficio literario va por un lado y su figura pública va por otro lado. Sí. Pero dice algo muy interesante. Dice, yo creo que cuando escribo estoy muerta. Cito textual lo que dice en la entrevista. Escribir es una especie de vaciamiento que me permite renacer como otra cosa. Pues al final de la entrevista va a decir, yo ahora estoy muerta. Y cuenta una anécdota muy interesante, que es la siguiente, ¿no? Dice que llegó un momento de su vida en la que muchos estudiantes universitarios la iban a visitar. Claro. ¿No? Dice, y me tienen miedo los estudiantes. Y bueno. Pero cuando logran vencer ese miedo, los invito a mi casa, los recibo como un amigo y hablamos de literatura, qué sé yo. Y me pasó, dice, que una estudiante de 17 años me vino a hablar de un libro, no me acuerdo cuál, y me dijo que su profesor de literatura portuguesa, de lengua y literatura portuguesa, no la entendía a Clarice. Claro. En cambio ella, esta alumna de 17 años, dice, es mi libro de cabecera, lo leo, lo releo, lo releo. Entonces, y ahí dice Clarice algo fundamental y que es un consejo para quienes se inicien en su lectura. Dice, yo creo que gano en la relectura, como debe ser. Verdad. Entonces, a Clarice Lispector no hay que leerla solamente. Hay que leerla y volver. Hay que releerla. Sí. Porque hay infinidad de elementos que pueden pasar de largo en una primera lectura desatenta. ¿Seba? Bueno, Diego, no sé cómo querés que avancemos. Yo te iba a contar mi... Contame, hagamos esto más relajado. Mira, yo debo confesar que a Clarice Lispector no la había leído hasta que no cursé portugués. Ah, claro. En la maestría. Como tenía un profesor brasilero, me hizo conocer... Carlos Pacero. Literalmente, se llama Carlos Pacero. ¿Lo tuve? No. ¿No era Carlos Pacero? No, yo tuve perdón. Yo tuve a Rogério Cormanichi. Bueno, yo lo tuve a Pacero. Rogério era profesor de la Universidad de San Pablo, que vale, ojalá nos esté mirando. Una eminencia, doctor en letras por Brasil. Estaba haciendo aquí su tesis justamente cuando era mi profesor y vino a la Argentina invitado por la Fundación Centro de Estudios Brasileros, que en realidad todo en portugués, y bueno, 2 años cursé portugués con él. Fue un placer porque nos hacía ver la lengua portuguesa muy bien, pero mucho de la literatura de Brasil. Yo ahí tuve que leer a Machado en portugués, tuve que leer a Carlos Drummond de Andrade, qué sé yo, no sé, todos los que... Fernando Veríssimo, y entre ellos, bueno, por supuesto Guimarães, que me acuerdo nos dio las primeras historias, donde está el famoso La tercera margen del río, que es un cuentazo, que yo tengo la versión que él me dio incluso, y cuando llegó Clarice Lispector, bueno, claro, ahí vino el gran problema, ¿no? Era un esfuerzo leerla. Entonces yo me conseguí en ese momento lo que tengo acá, que es La araña, que fue la primera novela que leí de Clarice. Es una novela
Difícil, muy difícil. Yo creo que no hay novela fácil. No. Sobre todo para los lectores impacientes. Totalmente. Es un clima, es un ámbito de encierro en muchos casos. En el caso, bueno, ya que estamos con la araña, Diego, vamos a ponerlo. Ella lo definió, miren, estoy leyendo la definición que dio. Es un libro triste que me dio un placer enorme escribir. ¿Sí? La publica en 1946, es la segunda novela después de Cerca del corazón salvaje. Y hay que decir que esta novela tiene una particularidad. Se llama La araña, no se imaginen el insecto, sino, claro, exactamente, la candela, ¿no? The Chandelier. Exactamente. En una casa de una familia de fazendeiros que están, ¿cómo decirlo?, en decadencia, ¿sí? O sea, esa casa estaba llena de muebles, ya no es así, con un padre muy particular, una abuela muy particular, y la narradora, ¿no? Que es la hija de este dueño y la esposa, que es un personaje sublime porque es un poco la mujer dominada que no obstante tiene características de rebelión muy particulares. Está muy bien retratada la sociedad, siempre sin el realismo socialista, ¿sí? ¿No? Claro. Con la sutileza del ámbito. Esa es la innovación de la generación del 45, ¿no? Totalmente. Maradas en la cabeza. Exacto. Yo quiero, si me permitís, Diego, un fragmento para que vean el estilo. La novela, que en este caso está traducida, fue editada por Corregidor en una colección que se llamaba Vereda Brasil. La traducción es de Aide Jofré Barroso. Es buena, la traducción es buena, se nota que ha hecho un gran esfuerzo. Escucha este fragmento, Diego, porque creo que te va a explicar todo. Fíjense, escuchen bien el punto de vista del narrador. Virginia, esta es mi novia. Diálogo. Se corta. Durante minutos largos y huecos la habitación pareció vacía, la casa silenciosa y llena de viento. Pero Daniel, ¿cómo pudiste? Sobre todo que ella apenas conocía a Vicente, y el amor le parecía poco familiar. Significaba entonces una brusca ruptura con el pasado. Ella era un cuerpo alto, bien formado y delgado, coronado por un rostro oval, duro y límpido, una risa femenina de marfil. De la visión de sus ropas le vino el recuerdo de un olor a revista recién impresa, algunas páginas todavía cerradas. Pero Daniel, un aire de higiene íntima, de pureza conseguida a costa de antisépticos, y en medio de la conversación difícil, aquella frase clara y nueva como un objeto nuevo, que dejara un silencio de ojos bajos en el aire. Yo siempre estuve ocupada, nunca tuve tiempo para sentir tedio. Daniel y Virginia no se miraban. Tal vez cuando ella envejeciera, quién sabe, pensaba Virginia sirviendo té fuerte en tazas rotas. Tal vez cuando envejeciera, con algunas arrugas y color más concentrado. Sí, quién sabe. Por el momento ella era tan horriblemente limpia de amar. No sé si notaron los cambios, ¿no? Todo eso está en un mismo párrafo. ¿Sí? Es que ahí está el tema, bueno, ahí si querés nos metemos ya en análisis más concreto, ¿no? Yo creo que con Clarice Lispector, cuando uno empieza a leer su narrativa sobre todo, se va a encontrar con la insustancialidad, ¿no? Primero, un narrador que se diluye. Sí. Se diluye en el fluir de la conciencia, se diluye en la indeterminación del momento que se hace eterno. Totalmente, ¿no? totalmente. Yo voy a hablar de dos novelas que están sostenidas en un punto de vista también en primera persona, pero en las que de alguna manera sucede esto, ¿no? No es importante en Clarice lo que sucede, no son los hechos lo que importa, sino el lenguaje que trata de llevarse a su máxima expresión, como si fuera un exprimir, estirar el lenguaje hasta donde pueda estirarse. Totalmente. Para anular el hecho, anular la trama, y sostenerse en esto, en la profundidad, que no es una profundidad de golpe, es una profundidad en etapas, porque está el discurso directo, está el discurso indirecto libre, está el fluir de la conciencia. Todo.
está la morosidad del momento, Sí. los adjetivos, los sintagmas nominales de Clarice Lispector. Sí. La palabra, dice Clarice en una obra, la palabra tiene su terrible límite. Más allá de ese límite está el caos orgánico. Después del final de la palabra, empieza el gran alarido eterno. ¿Sí? Lo que aporta Clarice no son hechos, son percepciones de los hechos. Un poco lo decíamos Muy con impresionista Pablo ese modo, ¿no? en la novela del siglo XX, ¿no? Respecto de Proust. ¿no? Exacto. La Bueno. impresión, yo diría Sí. que más que Virginia Woolf, Sí. más que Virginia Woolf, hay un proustianismo. O Bueno, Diego, vos sabés que ella en un momento, yo lo tenía por allí anotado, disculpen, ¿no? Pero ella le escribe una carta a Antonio Cândido. Antonio Cândido es el mejor crítico brasilero de la literatura en la época, ¿no? En esa época murió hace unos 10 años. Fue contemporáneo de Virginia, pero de Clarice, pero la sobrevivió mucho tiempo. Y realmente Antonio Cândido, que fue el que la descubre de alguna manera, el que le da hincapié y el que se hace amigo de ella, le dice eso. Y ella le contesta que, bueno, dice, vos estás pensando que porque estoy leyendo a Proust, escribo como Proust. Claro. Pero me parece que hay una presencia de eso, ¿no? Hay una reacción, Diego, valga decirlo, contra el realismo. Sí. Hay una reacción contra el realismo, contra el regionalismo, que era la postura de los antropofagistas. Claro. Y fundamentalmente una mirada mucho más moderna desde el punto de vista de esa nueva generación que es Guimarães y ella, ¿no es cierto? Una mirada moderna y urbanizada. Muy urbanizada. ¿No? Sí, es la mirada desde la mujer. En ese sentido hago el Sí. empalme con Virginia, ¿no? Sí. No tanto porque ella lo escribiera de esa manera, sino para entender un poco, ¿no? Es la mujer, bueno, en el caso de Virginia, desde Londres, desde Bloomsbury, mirando la ruralidad, Claro. mirando la campiña, Pensá mirando que- los pueblos aledaños. Pensé que Clarice Lispector era, de alguna manera, vos lo dijiste al comienzo, era cosmopolita, porque ella se casa con un diplomático y se va inmediatamente, tiene 23 años. Sí. O sea, ella no ve la reacción de su primera novela, no la ve. De forma tal que se pasa 18 años fuera de Brasil, que son para ella una tortura, porque si bien vive en misiones diplomáticas y conoce el mundo y se abre, qué sé yo, es profunda, aunque parezca mentira, es profundamente brasilera. Sí, Ella sí, siente bueno. una profunda relación con la cultura Sobre del todo Brasil. por sus años de infancia. De ¿no? infancia, claro, que los pasó casi en una hacienda, diríamos, ¿no? Prácticamente. Y todas sus historias, Diego, y te dejo, porque yo te corté, No, te dejo porque ella dice que sus historias están ligadas a la cotidianeidad. ujú, Bueno, después cuando hablemos de los cuentos yo voy a citar algunos. Es decir, no vayan a pensar en elementos de lo fantástico. No, acá no está la fantástica, sino acá lo que está es la realidad de lo cotidiano que se convierte de alguna manera en un elemento de reflexión, al estilo de Proust. En ese sentido uno puede decir al estilo de Proust. ¿Por qué? Porque ella tiene el valor fundamental de que los eventos de la vida cotidiana inciden sobre los seres humanos de una forma que después los vemos. Es interesante, es muy interesante. Es casi como un análisis, si se me permite el término, pero se entiende bien, es casi un análisis existencialista. En el sentido de que está el centro del ser humano como la reflexión hacia un mundo que es de alguna manera incomprensible. claro, el mundo sucede. El mundo sucede. El mundo sucede. La vida, a ver, vamos a hacer un poco de metarreflexión, ¿no? Digo, lo hablábamos con Pablo, insisto con ese programa que hicimos con Pablo porque un poco es como el preludio de todo esto, ¿no? A Pablo decía, ¿no? Con un vaso de whisky, en este caso, un vaso con agua, pueden verlo en el programa que hicimos con él, es un vaso de agua, depende de cómo lo narres. Totalmente. Porque una cosa es el vaso con agua y otra cosa, dice Pablo, es los labios que posan, que se posan sobre el vidrio, que reciben el líquido. El mundo puede ocurrir. Ahora, el sujeto que percibe ese mundo tiene una variada forma de entender ese mundo. Totalmente. Y en el mundo de Clarice Lispector,
esa percepción transita por medio del lenguaje. Sí. Además de, por supuesto, lo sensorial. Vos sabés que yo leía un artículo de Elena Lozada Soler que se llama Clarice Lispector, la palabra rigurosa, lo pueden buscar en internet. Fíjense lo que dice Lozada Soler, ¿no? Una crítica española. Lispector busca fundir en la escritura la iluminación del instante. Una escritura fragmentaria, porque solo la imagen virgen, la asociación más insólita, la palabra que ha sido vaciada de todo su sentido anterior, de su servidumbre de la realidad aparente, puede alcanzar la consagración del instante. Por eso es decir, el impresionismo. ¿No? Es decir, claro, hay que gastar la palabra. Exacto. ¿Sí? Gastar la palabra para encontrar en esa gastadura, si existe la palabra, ¿no? En ese gasto, claro. ¿sí? En esa palabra ajada, ¿no? Rasgada, desmembrada, algo que allí no circula en la cotidianidad, ¿no? Es una prosa poética también, si se quiere. Muy bueno, Diego, porque el Lins, otro gran crítico brasilero, dijo de su primera novela, que vos la citaste recién, yo ahora lo olvidé el título. Disculpame. Cerca del corazón salvaje. Exacto, Cerca del corazón salvaje, mirá lo que dijo. Es la primera experiencia de una novela lírica realizada en el Brasil. Claro. Eso lo dice en 1944, ¿sí? Cuando la crítica empieza... Vos sabés que lo primero que se preguntaron es por el apellido. Por claro. eso es difícil de pronunciar para un brasilero, es un apellido. Porque claro, dijeron, debe ser un apodo. Debe ser un claro, sinónimo. lo dijeron, no. Y ella lo dice en la entrevista. Sí, Lispector debe ser una palabra latina, lis impectore, ¿no? La flor de lis en el pecho. Que fue, ¿no? Lis impector. Pero claro, el inspector parece un apodo. Pero no, soy yo, dice. Soy yo, exactamente. En todo caso, Clarici es el apodo, porque no era su nombre original, ahora no lo recuerdo. Entonces, lo que sigue diciendo Soler Lozada es, no necesita crear, porque acá viene la cuestión, ¿no? Un vanguardista podría decir, bueno, que yo pienso en... acá en Argentina tenemos a Girondo, tenemos a, ¿cómo se llama? Bueno, Cortázar de alguna manera lo hizo con el Gílico, el poeta argentino Jules Solar, macedonio no, Juan Gelman. Juan Gelman, sí señor. Gelman en todo caso no inventa la palabra, sino que trastoca la palabra, ¿no? Cambia el sentido. Pero en Lispector no hay la necesidad de crear palabras nuevas, porque, y esto lo dice la propia Clarice en Agua Viva de 1900 no sé cuánto. Hay muchas cosas por decir que no sé cómo decir. Faltan palabras, pero me niego a inventar otras nuevas. Las que ya existen deben decir lo que se consigue decir y lo que está prohibido. Por eso esa morosidad, por eso ese respeto al lenguaje. Ese respeto al lenguaje, ¿sí? Y esa condensación de la palabra. Claro. En 1969, en una novela llamada Aprendizaje, cito, nosotros los que escribimos apresamos en la palabra humana, escrita o hablada, un gran misterio que no quiero revelar con mi raciocinio porque es frío. Está la oposición con el discurso realista. Claro. Un discurso que traslada sociocríticamente lo que sucede en el discurso literario. Sí, no puedo razonar lo que estoy escribiendo. Es como si estuviera poseída por algo que sucede en ese instante. ¿Dónde están las palabras? Se han agotado los significados. Como sordos y mudos nos comunicamos con las manos, con lo práctico. Claro, casi como un lenguaje de señas. Exactamente. ¿No? Y esto se da en se da en prácticamente toda su obra, pero yo quiero hablar de dos novelas brevemente, así te dejo hablar de los cuentos que son por favor. Muy interesantes. Las novelas son hermosas. Voy a hablar de una novela de juventud que se llama La pasión según GH. Otra cosa importante en muchos personajes es tanto el grado de desarticulación del hecho y de la realidad, que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, sucede que los personajes no tienen nombre, son siglas. Sí, señor. En este caso, La pasión según GH. GH, sí. Qué gran novela. Es una novela editada por Siruela, yo tengo acá en PDF. Dice Clarice Lispector en el prólogo, esperen que lo tengo acá,
después me retan porque no sé leer en PDF, dice en el prólogo, este libro es como cualquier libro. Perdón que le estoy dando la... Este libro es como cualquier libro, pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente... Disculpen, si lo leyesen únicamente... Perdón, tengo que ordenar mejor esto. Ya me perdí, disculpen. Estas cosas que pasan en vivo. Dice así, este libro es como cualquier libro, pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente personas de alma ya formada. Aquellas que saben que el acercamiento a lo que quiera que sea, se hace de modo gradual y penoso, atravesando incluso lo contrario de aquello a lo que uno se aproxima. Aquellas personas que, solo ellas, entenderán muy lentamente que este libro nada quita a nadie. A mí, por ejemplo, el personaje de GH me fue dando poco a poco una alegría difícil, más alegría al fin. ¿Quién es GH? No lo sabemos. GH es la narradora. El hecho que sucede, Sebastián, vos lo sabés, es una total, no sé si tontería. Sí, banalidad, digamos. Una banalidad. Sí. Es una mujer que llega a su casa, una escultora, una mujer de cierta clase, digamos, intelectual, que decide visitar la habitación de la criada y encuentra una cucaracha. Ve una cucaracha que pasa por allí. Quiere agarrar la cucaracha, quiere matar esa cucaracha, la presa contra la puerta y no la llega a matar. Vieron que las cucarachas son difíciles de matar. Sí. Entonces toma la cucaracha y se queda mirando la cucaracha durante toda la novela. Se la come. Eso es lo que sucede. Ahora. En el medio. O sea, lo que ella piensa al ver esa cucaracha. Lo que veía, cito La Pasión según GH, 1963. Lo que veía era la vida mirándome. ¿Cómo llamar de otro modo a aquello horrible y crudo, materia prima y plasma seco que estaba allí, mientras yo retrocedía hacia adentro de mí en náusea seca, yo cayendo siglos y siglos en el lodo? Era lodo, y ni siquiera lodo ya seco, sino lodo aún húmedo y aún vivo. Era un lodo donde se movían con lentitud insoportable las raíces de una identidad. De una identidad. O sea, todo esto sucede mientras está mirando una cucaracha. Y más adelante no, digamos, casi al comenzar la novela, fíjense el estilo, ¿no? Sebastián leía un poco para entender el estilo. Es impresionante, tiene un estilo. La novela empieza así, para que vean, ¿no? Estoy buscando, intento comprender, intento dar a alguien lo que he vivido y no sé a quién, pero no quiero quedarme con lo que he vivido. No sé qué hacer con ello, tengo miedo de esa desorganización profunda, desconfío de lo que me ocurrió. Me sucedió algo que quizá por el hecho de no saber cómo vivir, viví como si fuera otra cosa. A eso querría llamarlo desorganización y tendría yo la seguridad para aventurarme porque sabría después a dónde volver, a la organización primitiva. A eso prefiero llamarlo desorganización porque no quiero confirmarme en lo que viví. En la confirmación de mí perdería el mundo tal como lo tenía y sé que no tengo capacidad para otro. La palabra en Clarice Lispector funda y refunda el mundo conocido. Sí. ¿Por qué? Porque el mundo conocido, tal como sucede, tal como acontece, pasa de largo. Exactamente. ¿No? Pasa como un tren. Lo perdimos. Sí, ya perdimos ese tren. Exacto. Entonces me detengo. Exacto. Me detengo a mirar una cucaracha. Claro. ¿Sí? Claro. La araña, ¿no? Esa es de 1963, una novela de juventud, digamos, pongamos por caso. Y en 1977 está su última novela, La Hora de la Estrella. Bueno, La Hora de la Estrella, primero que tiene 13 títulos posibles, ¿sí? Tiene 13 títulos posibles. No los recuerdo, no sé, La culpa es mía, son 13 títulos. En la historia, el argumento es muy simple. Es una muchacha llamada Macabea, que viene del nordeste, viene a Brasil con el sueño, digamos, de ser alguien, y termina viviendo una vida totalmente anodina.
trabaja como secretaria mecanógrafa, disfruta de ir al cine una vez al mes, tomar Coca-Cola. Están esas Está esta cuestión de, vida, claro, sí. esta cuestión de hacer la América, far la Sí, América, claro. viniendo de la provincia o de la región rural a la ciudad, y de pronto se encuentran con que es una vida totalmente insípida, totalmente chata. Pero todo esto lo sabemos desde el punto de vista, ¿sí?, del narrador, que es Rodrigo S.M., otra vez, ¿no?, la indeterminación del nombre. Cuenta la historia de Macabea. Rodrigo es una especie de escritor que se enamora de ella, y cuenta la historia de Macabea, desde la mirada y la voz de Rodrigo, que lo que plantea básicamente este narrador es que él se da cuenta, analizando la vida de Macabea, que ella es infeliz. Claro. ¿Qué felicidad puede tener una muchacha, una moza, ¿no?, que viene y que tiene una vida bastante chata, con un final que no voy a contar, que no es nada agradable? ¿No? No voy a spoilear, pero prepárense, porque no es un final que uno diga, no me lo esperaba. Ahora, ella se enamora de Olímpico de Jesús, un muchacho que también tiene la mirada de querer ascender socialmente. Después él la deja por una compañera que es hija de un carnicero. Entonces él ve en esa muchacha que es hija de un carnicero la posibilidad de ascender socialmente y abandona a Macabea. Macabea decide seguir su vida feliz, entre comillas, aunque para los ojos de Rodrigo S.M. ella es una total infeliz. Y fíjense cómo la describe Rodrigo. Ella había nacido con malos precedentes y ahora parecía una hija de no sé qué, todo junto, con aire de pedir disculpas por no ocupar un espacio. En el espejo, distraída, examinó de cerca las manchas de su cara. En Alagoas se llamaban panos, decían que venían del hígado. Ocultaba las manchas con una capa de polvo blanco, y si se veía medio revocada, era mejor que verse parduzca, ¿no? El hecho de ocultar su piel parda. Toda ella estaba un poco sucia, porque raro era que se lavase. De día llevaba la falda y la blusa, y de noche dormía con la enagua. Una compañera de cuarto no sabía cómo advertirle que olía a mugre, y como no sabía, se quedó en eso, porque tenía miedo de ofenderla. Nada en ella era iridiscente. Aún entre las manchas, un ligero brillo de ópalo. Pero no importaba. Nadie la miraba en la calle. Ella era café frío. ¿No? Esa es la reconvención que tiene este Rodrigo, que cuando empieza a describirla, y ya te dejo. No, por favor. Empieza así el narrador: con esta historia me voy a sensibilizar, y bien sé que cada día es un día robado a la muerte. No soy un intelectual, escribo con el cuerpo. Y lo que escribo es una niebla húmeda. Las palabras son sonidos traspasados de sombras que se entrecruzan desiguales, estalactitas, encaje, música de órgano transfigurada. Mal puedo pedir palabras a esa red vibrante y rica, mórbida y oscura, con el contrasonido del bajo continuo del dolor, alegro con brío. Trataré de sacar oro del carbón. Sé que estoy retrasando la historia y que juego a la pelota sin pelota. ¿El hecho es un acto? Juro que este libro está construido sin palabras. Es una fotografía muda. Este libro es un silencio. Este libro es una pregunta, ¿no? Ahora, a partir de esa declaración, digamos, de principio, voy a escribir una novela sin palabras. Claro. Un silencio poblado de palabras. Totalmente. Es difícil. Hélène Cixous, que escribió un libro que recomiendo que se llama La risa de la medusa, donde la experta francesa se dedica a una serie de escritoras. Miren lo que dijo de Clarice Lispector. Si Kafka fuera mujer, leí. Si Rilke fuera una brasileña judía nacida en Ucrania, si Rimbaud hubiera sido madre y hubiera llegado a cincuentona, si Heidegger hubiera podido dejar de ser alemán, si hubiera escrito la novela de la Tierra. ¿Por qué cito todos estos nombres? Para intentar perfilar el terreno. Por ahí escribe Clarice Lispector. Ahí donde respiran las obras más exigentes, ella avanza. En ese sentido, la obra pareciera abrevar de una cantidad de elementos
claves. Me permitís una referencia, una cita totalmente inadecuada, Adelante. pero ¿sabés qué me suena a mí la prosa? ¿A qué me suena la prosa? A una respiración cavernaria. Bueno, ¿No? Es como ese pulso, esa especie de vaído, sí. ¿no? Sí. Que uno escucha en la penumbra, en el silencio de una caverna. Primitivo, ¿no? Sí, Es como, por eso decía, fundar y refundar, perdón. Claro, por eso la cotidianeidad como algo que puede llegar a, ¿cómo decirlo?, a desubicarnos, ¿no? En el mejor sentido. Es decir, una cucaracha, la araña del techo colgada, ¿no? Un candelabro, es decir, cualquier cosa puede despertar, y ahora vamos a ver en los cuentos, puede despertar situaciones muy particulares que conllevan que el narrador entre en un estado no de epifanía, por favor. No, porque acá vamos no, a aclararlo, sí. No de epifanía, sino simplemente de rememoración, de reubicación, de observar verdaderamente lo que tiene que observar. No es la epifanía joyciana, no. Bueno, el último. Esto es nuevo, editado por Siruela, todos los cuentos, y lo muestro, ¿saben por qué? Primero, la tapa es horrenda, Siruela. Jacobo, dale. Bien, ya no, pobre Jacobo, no. No se hace ya, Jacobo. La verdad que hacía unas tapas hermosas. Jacobo está en otro nivel. Atalanta, bueno, en fin. Sí, podrían haberle dedicado la foto de Clarice así, qué sé yo, no sé, me parece un espanto, rojo, bueno, en fin, un horror. Pero debo decir otra cosa en contra. Siruela, las palabras no se cortan en cualquier momento, ¿sí? No se pone observar, ¿sí? No se pone aro, ¿sí? Está acá, ¿eh? Bueno, es un libro que no es barato. Y no es barato. Y no es barato. Agradecemos a nuestros Patreons que nos permiten adquirir libritos nada onerosos. Bueno, en este caso, Todos los cuentos es un libro nuevo porque los cuentos de Clarice Lispector no estaban en castellano reunidos, sí estaban en inglés, fíjense ustedes. Ya estaban editados en Estados Unidos, por supuesto en portugués, en Brasil, desde luego, todos sus contos ya existía, pero ahora apareció editado para los lectores en castellano, digamos, ¿no? Por Siruela y Grupal, que mucho gusto, acaba de aparecer. Bueno, en fin, no tengo idea qué es. Un recién venido. Son traducciones las voy a marcar, de Cristina Peri Rossi, Elena Lozada, Juan García Gallo, Marcelo Cohen y Mario Morales. Elena Lozada, la crítica. Claro, exactamente. Lozada Soler. Exactamente. Bien. Los libros de cuentos de Clarice, los voy a nombrar rápidamente, son Lazos de Familia, por supuesto acá están los primeros cuentos que fueron editados sueltos, ¿no? Lazos de Familia, La Legión Extranjera, Felicidad Clandestina, ¿Dónde estuviste de noche?, El Vía Crucis del Cuerpo y Visión del Esplendor. Después, por supuesto, se reunieron cuentos sueltos, ¿no? Como los primeros y los últimos que no llegaron a estar en el libro. El prólogo es del señor Benjamín Moser, muy elogiado, realmente, muy elogiado. Relaciona el glamour con la gramática. Bueno, dejémoslo ahí. Bien, vamos al texto. Muy elogiado, no por Porrini, por cierto, ¿no? Es muy elogiado por otros. Exactamente. ¿Cuál elegir? Bueno, a ver, vamos por partes. Yo sé que La Legión Extranjera, yo sé que Dónde estuviste esta noche, yo sé que... Felicidad Clandestina. Felicidad Clandestina, y yo sé que, espérenme que lo cito inmediatamente porque lo tengo, ha sido muy nombrado, sí, La Legión Extranjera fundamentalmente, son los textos más conocidos. Yo no voy a trabajar ninguno de esos, ¿sí? Como siempre. Como siempre, Porrini siempre a contrapelo, ¿no? Yo voy a citar el cuento que más le gustaba a Clarice Lispector, El huevo y la gallina. El huevo y la gallina. Cuando ella en la entrevista misma lo dice, ¿qué cuento te sigue asombrando? Y ella dice el huevo y la gallina, porque es un cuento que realmente desubica sobremanera. Lo que dijo Diego, la cucaracha, acá es un huevo. Miren el comienzo.
Por la mañana en la cocina, sobre la mesa, veo el huevo. Miro el huevo con una sola mirada. Inmediatamente advierto que no se puede estar viendo un huevo. Ver un huevo no permanece nunca en el presente. Apenas veo un huevo y ya se vuelve a haber visto un huevo hace 3 milenios. En el preciso instante de verse el huevo es el recuerdo de un huevo. Solamente ve el huevo quien lo ha visto. Al ver el huevo es demasiado tarde. Huevo visto, huevo perdido. Ver el huevo es la promesa de llegar un día a ver el huevo. Mirada corta e indivisible. Si es que hay pensamiento. No hay. Hay huevo. Mirar es el instrumento necesario que después de usarlo tiraré. Me quedaré con el huevo. Tiraré, ¿no? El huevo no tiene un sí mismo. Individualmente no existe. Bueno, sí, es gracioso el hecho, claro. No, me acuerdo del dicho, ¿no? No come huevo para no tirar la cáscara. Totalmente, exactamente. A partir de eso, es una reflexión existencial y casi cognitiva en relación con una teoría del conocimiento. Por eso ella misma se asombraba. Cómo un objeto le dispara todo eso. Es un estilo que, como ustedes verán, es diferente, porque Clarice Lispector, valga decirlo, en sus cuentos a veces maneja historias más sencillas, un lenguaje más corto, pero fundamentalmente una profundidad que no habla de una historia, porque no hay historias, eso es lo que quiero decirles. Todos los cuentos, y los van a leer, los van a tener que releer, sí, realmente. Por eso yo gano en la relectura. Claro, gana en la relectura. El segundo, que me parece exquisito, es uno de sus cuentos tenía 20 años cuando escribió esto. ¿Quién pudiera? Se llama El Triunfo. Lo publicó en la revista Pan de Río de Janeiro el 25 de mayo de 1940, o sea, hace hoy casi exactamente 71 años. Y es una historia de venganza. Una historia de venganza de una mujer hacia un hombre, cuando en realidad es él el que la ha dejado y es ella la que cree que ha vencido, porque no vence, ¿sí? Pero en el fondo la idea es intentar hacer esa venganza. Por eso El Triunfo. Ahora, menos de 20 años. Fíjense la percepción, ¿no? Luisa sigue inmóvil, tendida sobre las sábanas revueltas, el pelo esparcido sobre la almohada. Un brazo aquí, otro allí, crucificada por la languidez. El calor del sol y su claridad llenan el cuarto. Luisa parpadea, frunce las cejas, hace un gesto con la boca. Está en presente, ¿no? Fíjense. Abre los ojos finalmente y los fija en el techo. Lentamente el día le va entrando en el cuerpo. Escucha un ruido de hojas secas pisadas, pasos lejanos, menudos y apresurados. Un niño corre por el camino, piensa. De nuevo el silencio. Se divierte un momento escuchándolo. Es absoluto, como de muerte. Se ha levantado, no, se ha levantado y no está. Y entonces toda la reflexión sobre. Y el tercero, para citarles 3 estilos, no sé por qué los críticos se imponen la idea de citar los textos más comunes. Porque son críticos. Clano. Permítame que lo busque, no lo tengo ni responden, marcado. Mientras Porrini busca, digo, ese es bueno, lo hemos dicho en más de un recreo, el crítico es fetichista. Totalmente. En ese sentido, sí. ¿no? El fetiche de la crítica es volver a morderse la cola. Claro, ¿no? Exactamente. Tenés razón, porque es realmente la característica de citar siempre lo obvio, ¿no es cierto? Citar siempre lo que aparece como lugar común, no lo encuentro. Sí, porque está la necesidad de reafirmar lo que ya se dijo con la ficción de querer decir algo nuevo. Totalmente. Es lo que pasa con Borges. Exacto, ¿no? exactamente. Digo, Borges pasa lo mismo. Es increíble que no lo puedo... Mirá, me da bronca porque... Y bueno, tranquilo. Perdónenme, Yo mientras voy haciendo chistes. El cuento que voy a citar mientras mientras lo encuentro, ya les digo, se darán cuenta que lo leí evidentemente porque estoy citando un cuento del fondo. Espérenme un poquito. Es una maravilla estilística. Tendría que haberlo marcado, ¿no? Pero bueno,
Marqué el huevo y la gallina porque dije, lo tengo aquí, lo encontré. Gracias, gracias, señor. Gracias. Como hace Ángel en la charla en la universidad, ¿no? Gracias. Una loa. Fondo de cajón. La pecadora quemada y los ángeles armoniosos. Uf, ya está. Se lo voy a mostrar a Diego para que vea si esto es un cuento. Sí. Bueno, ahí está. Bien. La estructura. Hay una mujer que va a ser quemada por pecadora. ¿Quiénes hablan? Los ángeles, los guardias, el pueblo, el sacerdote, el niño soñoliento, el esposo, el amante, el primer guardia, bueno, los ángeles invisibles, y la mujer del pueblo, etc. Nunca ella. Nunca. En el fondo la historia es terrible. ¿Por qué? Porque es una mujer que va a ser condenada por haber engañado al marido con el amante. Pero todos le tienen tal amor que a pesar de que la van a quemar, miren la idea, ¿no? La idea que se le ocurrió, dice, sienten que en el fondo no van a poder quemarla, porque el cuerpo no es lo que se puede quemar. No importa. Yo gocé ese cuerpo, dice el amante, pero ella no. No. Pero a ella no, ¿me explico? Fíjense, por ejemplo, les cito un fragmento, dice el amante, yo no me río y por un momento no sufro, abro los ojos, hasta ahora cerrados por la jactancia, y os pregunto, ¿quién? ¿Quién es esta extranjera? ¿Quién es esta solitaria a la que no bastó con un solo corazón? ¿Y qué responde el esposo? Es aquella para quien yo traía de mis viajes brocados y preciosas pedrerías, y por quien todo mi comercio de valor se convirtió en un comercio de amor. Y el amante dice, pues en su límpida alegría ella venía a mí tan singular que nunca la habría supuesto viniendo de un hogar. Bueno, esa es Clarice Lispector. De pronto un cuento narrado por todos menos por la protagonista, que es el símbolo, ¿no?, de la mujer que podría ser considerada bruja, todo eso. Sí, claro, el lugar común. El lugar común, pero que es el ángel, por eso los ángeles, ¿no?, están presentes. Bueno, podríamos seguir hablando de los cuentos. Yo se los recomiendo, incluso es muy fácil, ahora que están todos reunidos, tenerlos a mano. Tengan la precaución, se los digo como todos los que nos siguen son lectores muy afilados, tengan la precaución de tomarse su tiempo. No se lee de corrido. No. Es para leer, descansar y en el medio lean una novela de Aira. ¿Sí? Lávense y vuelvan. ¿Sí? Tomen aire. Tomen aire, que para eso, no para tomar aire. ¿No? Claro, o lean el diario y después vuelvan. Porque Clarice Lispector es filosofía hecha. Sí, me parece, Seba, que es una literatura poco cooperativa con el lector, ¿no? Es un concepto tomado de la psicolingüística, de Humberto ¿no? Hueco, claro. Bueno, yo fui a algo más serio que es la psicolingüística, sí es que tiene algo de seriedad la psicolingüística, ¿no? Digo la cooperatividad y no cooperatividad, Adriana Silvestri, ¿no? El texto cooperativo y no cooperativo. Profesora mía. Fue profesora tuya, mirá qué bueno. Yo leí los textos de ella. Muy buena profesora. Adriana Silvestri, una psicolingüística, habla de la cooperatividad y no cooperativa. La literatura es no cooperativa. Muy bien. En el sentido de que no demanda, no cooperativa, en el sentido que demanda por parte del lector o un laburo, un sustrato que va a decir, bueno, tenés que... Pero lo dice la propia Clarice en el 77. Sí. Que yo creo que, vos sabés que pensaba hoy mientras veía esa entrevista, cuando la vean, vamos a dejar el enlace acá para que vean y hacerme acordar que lo ponga, porque Porrini me reta. Varios enlaces. Porrini me reta cuando edito los videos y digo, vamos a dejar un enlace y yo nunca dejo los enlaces. Tú dijiste en el minuto 54 que bueno, vamos a dejar la entrevista, por si no la vieron, que ella dice, ¿no? Esta frase, ¿no? Yo creo que gano en la relectura. Sí, lo dice ella. Antes no me entendían y los jóvenes me entienden, ¿no? También una señal de los tiempos. Claro, ¿quiénes la leen? Los críticos no la entienden. No, la han destruido. Sacando, ya te digo, yo quería citar, Diego, ahí, Antonio Cándido, y voy a recomendar
Nélida Piñón. Nélida Piñón fue también una gran crítica, ¿no? Y sobre todo Nadia Gottlieb, pero Gottlieb se dice en portugués, que tiene un libro específico que se llama Clarice, una vida que si conte, que es un análisis exquisito de la obra de Clarice Lispector. Sí, yo creo que es una obra viva. Sí. Obra viva. Clarice Lispector, una escritora que vale la pena. Pensé que íbamos a tardar menos tiempo, pero evidentemente tenías razón que valía la pena. Porque digo, hay algo importante, ¿no? Como ustedes habrán visto, nosotros tenemos ciertos fetiches, ¿no? El lunes pasado, o no sé cuándo, hablamos de la literatura japonesa, la literatura rusa y la literatura brasileña y portuguesa también demandan. Hay alguien que está pidiendo pista, que ya lo han dicho en los comentarios sobre Kawabata y Tanizaki, que es Saramago. Bueno, don José Saramago. José Saramago también, digo, la literatura escrita en portugués es de una enorme riqueza. Y bueno, acá tenemos un ejemplo cabal. Clarice Lispector, gran narradora, me quedo corto con decir gran narradora, una literatura que nos demanda la relectura. Principio fundamental de la última página. Nunca piensen que leer de un tirón a Clarice Lispector les va a dar la conciencia total. No. Incluso es desagradable al comienzo. Y sí, porque es puro lenguaje. Sí. Es una marca de su literatura, es puro lenguaje. Bueno, hasta acá llegamos, Sebastián. ¿Qué te parece si hacemos el cierre? Agradecemos como siempre la presencia de ustedes, que no existiríamos sin ustedes, básicamente. Las repercusiones son siempre muy gratificantes. Y vamos a seguir leyendo. Hacemos una aclaración. Agradecemos públicamente a todos quienes están aportando humildemente en Patreon o en PayPal. Compramos la luz. Vamos a abrir un canal nuevo de aportes sin necesidad de que lo hagan obligatoriamente. Es apenas un aporte que nosotros... Nos están ayudando a comprar libros. A comprar libros, sí. Estamos detrás de William Gaddis. Compramos un set de luces. Esperemos que esté funcionando muy bien. Y por supuesto, bueno, cuestiones que nos habilitan para seguir leyendo. Sobre todo libros, porque están realmente acá en Argentina imposibles. Sí. Clarice Lispector, vayan, busquen, en internet se consiguen los cuentos, un buen puñado de cuentos. Bueno, los libros también están editados y se consiguen en español. Seba, creo que fue un lindo programa, ¿no? Lindo programa, ¿no? Bajamos un poquito la densidad de otros temas y nos fuimos por ahí a lo más literario. Es una dama exquisita. Nos veremos, Dios mediante, con el hilo de Ariadna, algún recreo, algún héroe, algún brujo, un rey que están pergeñando ideas. Y como siempre, todos los lunes en la última página. Y como decimos siempre, a seguir leyendo. Gracias por estar ahí, Seba, un placer. Lo mismo, digo. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Adiós. Gracias.